¿no? El paciente se empieza a hinchar, se empieza a edematizar. Sus piernas así como de un elefante, gordo, edema, ascitis. Se puede producir también varices esofágicas, unas venas que tenemos en el Todo esófago. eso por el hígado graso. Bienvenidos, hablemos de salud. Soy Nicolás Lucar, estamos con el doctor Genaro Alonso Luján Zabaleta, te he dicho tu nombre completo del día de hoy. Él es cirujano, es gastroenterólogo, graduado de la Universidad Federico Villarreal, pero además se ha graduado en gestión pública en la Universidad Cayetano Heredia y es miembro de la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado. Y del hígado vamos a hablar hoy, del hígado graso, aunque ustedes, los médicos le ponen nombres más difíciles. ¿Cuál es el nombre científico de este fenómeno del hígado Le podríamos graso? llamar también esteatosis hepática, ¿no? La esteatosis hepática es una condición de acumulación progresiva de grasa en el hígado, ¿no? ¿De grasa alrededor del hígado? Dentro del hígado, del hígado. dentro de la célula hepática, de lo que nos conocemos como el hepatocito. El hepatocito es la célula básica del hígado. Entonces se va a ir acumulando a través de la vida. O sea, no es... Hay gente que viene y me dice, doctor, yo hace un año que ya no como grasa. Claro, pero en los 50 años anteriores comía grasa todos los días, ¿no? O también hay gente... O sea, ya no es reversible. O también hay gente que viene y me dice, doctor, yo hace un año que ya no tomo ya. Y su familiar me dice, sí, doctor, pero los 30 años anteriores tomaba todos los fines de semana. Tomaba todos los días. ¿No? Entonces, mucha gente cree que porque cambia sus hábitos, está bien que cambien los hábitos, pero ya el daño que está hecho muchas veces ya es irreversible. Se puede mejorar. O sea, no basta con que elimines aquello que lo ha originado, sino vas a tener que hacer un tratamiento para revertir hasta donde sea posible. Si no, la situación, por lo menos los efectos que eso podría tener, sí. ¿no? Y la esteatosis hepática se asocia mucho también con pacientes con sobrepeso, con obesidad, ¿no? En pacientes con enfermedades como el síndrome metabólico, donde ya el paciente, por ejemplo, el paciente me dice, mire, doctor, yo estoy con 120 kilos, pero, doctor, yo no como. En la mañana me como un pan con una taza de té, ¿no? Pero no puedo bajar de peso. Ahora, ¿qué tiene de malo que uno tenga el hígado graso? ¿Cuál es el problema con tener el hígado graso? Como le decía al inicio, esto es una etapa de una enfermedad progresiva, ¿no? Entonces, vamos de esteatosis hepática que tiene 4 grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y de ahí podemos saltar a la cirrosis. Entonces, esa etapa final de la enfermedad es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque una vez que llegamos a esa etapa, ya no hay marcha atrás, ¿no? Y tenemos muchos casos de gente conocida. O sea, la cirrosis, ¿la cura cuál es? El trasplante. El trasplante. No hay otra. No hay otra. Y el trasplante, hay que ser candidato para trasplante. Y una vez que estás en la lista de trasplante, hay que ver si hay donador o no. No hay donante, ¿no? No, y además tienen que ser compatibles, compatible, ¿no es cierto? Y todo toda una serie de cosas. Ahora, ¿cómo llega uno a tener hígado graso? ¿Qué es lo que hay que hacer de mal en la vida para terminar con el hígado graso? Dieta excesiva en grasa, consumo excesivo de alcohol y estar con sobrepeso. ¿Y ahí hay alguna condición genética? ¿Hay algo que lo predisponga? También, claro, hay una enfermedad que se llama la hepatitis autoinmune, ¿no? Ahí es el típico paciente que viene con su esteatosis hepática, todo, y me dice, doctor, yo nunca he tomado, ¿no? No tomo, yo siempre he tenido una dieta libre de grasa. Es más, mire, yo estoy en mi peso, pero sin embargo he ido, me han hecho unos exámenes y me han encontrado. Como el chiste ese que dice, no tomo, no fumo, no bebo, no bailo pegado, tengo hígado graso. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay unos tipos de enfermedades donde el hígado, la célula, no reconoce el hígado no reconoce a la célula como propia. Y al no reconocerla como propia, la ataca. Es como si, por ejemplo, usted está en su casa y llega una de sus hijas. No la reconoce. Y usted no la reconoce, ¿no? Y usted la bota, ¿no? Agarra su escoba afuera, ¿no? No, pero papá, yo soy tu hija. No, tú no eres mi hija, afuera. No la reconoce, la atacas. Entonces, hay situaciones donde el hígado no reconoce a la célula como propia. No la reconoce, la ve como una célula extraña. ¿Y tiene que ver esto con el colesterol alto? ¿Las personas con colesterol alto son más susceptibles de hacer hígado graso? Tienen un factor de predisposición, ¿no? O sea, porque al final el colesterol, los triglicéridos, son grasas que también se van a ir a alojar al hígado. Entonces, tiene un factor de predisposición. O sea, un paciente que tiene colesterol elevado, triglicéridos elevados, va a tener
a la larga un hígado graso. Un hígado graso. Ahora, Con ¿qué esta se receta. hace cuando te concluyen tienes hígado graso? ¿Qué haces a partir de ese momento? Lo primero, o sea, dependiendo de la condición del paciente, lo primero es bajar de peso. Eso es lo primero. Si estás con sobrepeso o en obesidad, tienes que ponerte a hacer en una dieta, bajar de peso. Solo con bajar de peso se consigue una cierta regresión. Si estás en estadio 2, 3, puedes bajar a estadio 2 o 1, ¿no? Entonces, eso. Después, evitar los factores de riesgo. El tabaquismo, el licor, el excesivo consumo de grasa, ¿no? Esos son los factores predisponentes, ¿no? Si tengo, por ejemplo, colesterol alto, tratar mi colesterol alto, ¿no? Si tengo hipertensión, por ejemplo, tratar mi hipertensión. Pero ya no se puede, O sea, la idea es no progresar, más que regresionar. que no progrese. Que no progrese. O sea, en el mejor de los casos vas a tener la suerte de que tu hígado, por decirlo de alguna manera, sea menos graso, Así pero es. graso va a seguir siendo, Va a vas a seguir bajar siendo. el grado. De todas maneras, todos, en cierta manera, tenemos un grado de esteatosis hepática. Nadie se salva. ¿Por qué? Porque esa es la acumulación de grasa desde que nacemos, ¿no? En una persona que tiene 60 años, yo siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes, ¿no? Imagínate que por año, por todo un año, toda la grasa que tú has comido en todo un año se transforma en una gota. Y esa gota se aloja en tu hígado. Ya tienes 50 años, son 50 gotas. 50 gotas. ¿No? Y eso es un proceso de una alimentación, entre comillas, natural que hacemos durante toda nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si a eso tú le pones licor, le pones exceso de grasa, todo, ya no va a ser una gota, no va a ser 4 claro. gotas, ¿no? Entonces, al final del camino, porque el hígado es un órgano tan noble que cuando uno es muchacho no te da síntomas, ¿no? Es los típicos muchachos que toman viernes, sábado, domingo, y el lunes están como si nada, ¿no? Claro. ¿No? Y Yo me acuerdo cuando era chico que me iba de volantín y en la mañana estaba sin dormir, estaba trabajando. Así es, ¿no? Nadie sabía, ni yo mismo sabía cómo. Pues, a las 8 de la mañana estaba parado así. Así es, ¿no? Yo me acuerdo bien, cuando era más joven, también así hacíamos desarreglo y a las 6 nos venían a buscar para ir a jugar fulbito. Y como si nada salíamos a jugar, pero ya conforme va avanzando la edad... Ahora, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo puedo saber yo que tengo hígado graso? O sea, si te hacen un examen médico va a salir, ¿no es cierto? Las ecografías son un buen parámetro, pero también ahora en el Perú están llegando unos equipos que miden la fibrosis del hígado, que se llama la elastografía hepática, que no había todavía en el Perú, pero ya están llegando algunos Pero equipos. síntomas, ¿tienes algún síntoma? ¿Produce dolor el hígado graso? ¿Produce...? No, eso es, o sea, bueno fuera que doliera, porque si a ti te duele algo, tú vas y buscas claro, atención. y buscas ayuda. Lamentablemente, cuando un paciente que se aqueja del hígado ya tiene síntomas y ya casi está en estadios avanzados, ¿no? En grado de fibrosis 4 o cirrosis. ¿Qué cosa pasa con un paciente que tiene cirrosis? El líquido empieza a salir de los compartimentos y empieza a almacenarse en el abdomen. Entonces el paciente viene con una barriga así grandota, ¿no? Y cuando le hacen la ecografía, el ecografista te dice que hay 4 litros de líquido en esa cavidad abdominal, ¿no? Y cuando ya hay más cantidad, el agua sube hacia arriba y el paciente tiene dificultad para respirar. En ese momento hay que hacerle un procedimiento que se llama paracentesis, colocarle una aguja para drenar el líquido, ¿no? Y muchas veces sacamos 3, 4 litros de agua, ¿no? El paciente se empieza a hinchar, se empieza a edematizar. Sus piernas así como de un elefante, gordo, edema, ascitis. Se puede producir también varices esofágicas, unas venas que tenemos en el esófago. ¿Todo eso por el hígado graso? Cuando ya está en la etapa final, que es la cirrosis, ¿no? Cirrótica. La cirrosis. Entonces, la idea no es llegar a eso. Doctor, pero antes yo no tenía nada, ¿no? No, y no vas a sentir nada, porque el hígado es un órgano tan noble que generalmente no te va a molestar, ¿no? Entonces, la importancia de hacerse un chequeo del hígado, un chequeo hepático, es eso, es determinar en qué nivel probable yo pueda estar y evitar que eso siga progresando. La conclusión de todas las conversaciones que tenemos, Genaro, es sobre la importancia de los diagnósticos preventivos, ¿no? La prevención es... claro, pero qué lejos estamos de donde deberíamos estar, ¿no? Porque además es costosísimo. O sea, tratar una enfermedad como la cirrosis es impagable. Cuando si tú hubieras detectado a esta persona cuando estaba en el estadio 2 del hígado graso, simplemente... Un tratamiento, ¿no? ¿no? Pero también depende mucho de la actitud de la persona, ¿no? Porque
Yo he visto personas hasta con cirrosis que, por ejemplo, siguen tomando, ¿no? O sea, lejos de decir, bueno, voy a empezar a cuidar mi hígado, ya entra en una etapa... Lo siguen maltratando, ¿no? Y en verdad en el Perú tenemos poco trabajo en el tema de la prevención. Penosamente y lamentablemente. Muchas gracias, Genaro. Gracias. Muchas gracias. Ustedes lo han escuchado, el doctor Genaro Luján ha estado con nosotros aquí en esta edición de Hablemos de Salud. Siga con nosotros.